Primero fueron 14, 16, 18, luego 28. Eran los viajeros que cabían en los primeros autobuses que recorrían desde 1924 el camino de Galapagar a la estación de Torrelodones y 15 años más tarde a la capital. La primera vez se subieron a un Latil, matrícula Madrid 15139, después a un Chevrolet y más tarde a un Dodge. La mayoría se conocían, eran vecinos y más de uno recorría a pie una considerable distancia para tomar aquellos primeros coches de línea que la familia Julián de Castro puso a su servicio. Una familia que ya conocía el oficio del transporte de viajeros desde que Marcos de Castro, hace ahora 100 años, comenzara a trasladar a sus vecinos en su coche de caballos. En aquellos primeros trayectos de los años 20, los viajeros tenían algo en común: confianza plena en el hombre que conducía aquellos primitivos autobuses. Primero fue el abuelo Marcos, después Julián, su hijo, consciente de que la atención a sus viajeros era lo más importante. Para él no eran clientes, sino amigos. Se conocía a todos por sus nombres, algunos ilustres, como don Jacinto Benavente. Con todos ellos conversaba, aunque las charlas más fructíferas fueron las que entabló con la que acabaría siendo su mujer, Conchita, en sus desplazamientos a la capital. Al llegar a Madrid, los viajeros sabían que si necesitaban ayuda ante cualquier eventualidad, se podía contar con don Julián, en la calle Unión, número 4. Julián fue durante algunos años el conductor, el único de la empresa. Si necesitaba ayuda, se la pedía a su hermano Raimundo, y así, entre los dos, cubrían la línea a Madrid. Un servicio de ida por la mañana y otro de vuelta por la tarde, entre Galapagar y Madrid, cuyo billete costaba ya por los años 50 7 pesetas, lo que hoy en día serían 4 céntimos de euro. Según se fueron llenando los coches, se contrató a Tomás y luego a Nicolás, quienes se impregnaron de esa manera de ser de su jefe, honrado y congruente. Nacía así la pequeña gran empresa Julián de Castro, una empresa que se enfrentó en sus inicios a no pocas dificultades, entre otras la inexistencia de la red de carreteras actual o la potencia y tecnología limitada de aquellos antiguos autobuses. Más de un pasajero recordará la hora que se tardaba en llegar de Galapagar a Torrelodones o los problemas que sufría el coche al subir la cuesta de Torre viniendo de Galapagar, si no cogía suficiente fuerza. ¿Cuántos de ellos habrán ayudado a empujar? A aquel primer coche de línea Latil le siguieron otros más modernos, capaces de subir esa y otras cuestas más empinadas. Eran los años 50, modelos como el Austin con motor Hensel de 28 caballos o un Skoda de 40 caballos y 50 butacas. Eran chasis que Julián llevaba a carrozar a Alcoy en una época de la historia de España nada fácil. A principio de la década de los 60, la empresa adquirió ya 2 autobuses carrozados, los Barreiros, con 41 caballos y 50 plazas. Es en la década prodigiosa cuando se inicia la etapa Pegaso y con ella cierta mejora de la calidad de los coches. Después vendrían los Volvo y los Mercedes. Estos últimos modelos no llegó a conocerlos don Julián. Falleció en 1986, dedicando toda su vida a sus viajeros, sus empleados, sus coches de línea y su familia. Fue su viuda, Concepción Sanz, quien ejerció desde entonces de presidenta. La jefa, como la llamaban los primeros conductores a doña Concepción, continuó con los valores empresariales que marcó su marido. Son ahora los hijos de don Julián los encargados de tirar del carro y de continuar con la misma política de empresa, la de creación de lazos de comprensión y amistad con los trabajadores, pero también de expansión y mejora. Así, en 1995 se produce uno de los hitos más importantes de la historia de Julián de Castro, la creación de Autocares Casanz, empresa orientada al transporte discrecional con el fin de ofrecer una mayor cobertura y servicio. Y así hasta nuestros días, porque la historia de esta compañía es la historia de millones de viajeros. Es la crónica de una vida dedicada al transporte. 100 años al servicio de los madrileños. Una historia que va sobre ruedas.